París, cuna de algunas de las mayores obras de arte del mundo, es una ciudad que atrae a artistas y amantes del arte de todas partes. Todos ellos deseosos de empaparse de esta extraordinaria atmósfera de creatividad y cultura. Así ha sido durante mucho tiempo. A fines del siglo XIX, unos cuantos artistas iniciaron un atrevido movimiento que alteraría nuestra apreciación de la pintura. Sin lugar a dudas, podemos considerar el final del siglo XIX como uno de los períodos más significativos de toda la historia del arte. Fue la época de los grandes impresionistas y de los también grandes postimpresionistas. A mediados del siglo XIX, el salón era virtualmente la única vía de los artistas hacia el éxito. De todos modos, a principios de la década de 1860 se empezó a cuestionar este sistema, así como el tipo de arte que era seleccionado por los jurados oficiales. Cualquier obra remitida al salón que no se ajustara al gusto del jurado sencillamente no se seleccionaba y por tanto no se exponía. En 1863, más del 60% del arte allí enviado fue rechazado. Consciente de esto, el emperador Napoleón III decidió que todos los trabajos rechazados deberían exponerse por separado en un salón especial, le Salon des Refusés, el Salón de los Rechazados. Fue una idea popular, como ya imaginó el emperador, pero una de las pinturas expuestas en este salón adicional causó una gran conmoción. Era el trabajo de un artista que influiría profundamente en los pintores que pronto cambiarían el arte para siempre. Su nombre era Edouard Manet y su controvertida obra fue Desayuno en la hierba. Lo que más enfureció al público fue el hecho de que el desnudo pintado por Manet no formaba parte de ningún mito clásico o de un mensaje alegórico como era habitual en la época. Aquí tenemos algo obvio para todos. Una mujer entre dos figuras vestidas al estilo de la época. El tosco uso de la pintura, la falta de acabado, es todo muy plano, asemejándose a las fotografías de entonces. Las ideas de Manet sobre el color, la luz y las pinceladas se harían muy populares entre unos cuantos artistas jóvenes que entonces luchaban por ser aceptados en el salón. Fueron esos artistas los que crearon el estilo que conocemos hoy como impresionismo. El término describe el trabajo de un grupo de pintores ubicados en París, quienes realizaron arte impresionista entre las décadas de 1860 y 1880. Fueron artistas como Pissarro, Degas, Renoir y tal vez el más grande de todos, Monet. Claude Monet ha sido considerado el arquetipo del pintor impresionista. Nació en 1840 y creció en Le Havre, en Normandía. Comenzó a recibir encargos cuando solo tenía 15 años. Monet decidió unirse al estudio de Charles Gleyre, pintor suizo de éxito en el salón, quien, recordando sus dificultades económicas cuando era un estudiante, ofrecía a los jóvenes artistas modelos y su propio estudio por un precio muy económico. Monet pronto comenzó a interesarse por el efecto de la luz sobre las cosas que pintaba. Para capturar estos efectos, insistía en salir del estudio y pintar fuera, algo que sería muy habitual entre los artistas impresionistas. Sabemos que Monet fue un gran admirador de Turner. La frescura que proporcionaba trabajar in situ ya tiene antecedentes en los siglos XVIII y XIX, aunque tal vez fuese el desarrollo de pinturas más baratas lo que permitió a los artistas trabajar en el exterior. El entusiasmo y la consideración que Monet sentía hacia el mundo exterior se pueden resumir en su comentario: cada día descubro más y más cosas hermosas, tantas que uno se puede volver loco. Tengo tantos deseos de hacerlo todo, mi cabeza está rebosante de ideas. Durante algunos años, Monet intentó ser aceptado por el salón a pesar de su evidente desinterés por sus tradiciones, pero aparte de algunos éxitos, los críticos nunca aceptaron del todo su estilo.
La influencia de Delacroix podía ser un punto a favor en su trabajo, pero las obras de Monet carecían del acabado que se consideraba aceptable en el salón por aquel entonces. La ligereza y el manejo de la pintura eran cuestiones obvias. Eran pinceladas que no trataban de ocultarse. Este movimiento se alejaba de la ilusión y presentaba las cosas como eran. Se trataba de un cuadro realizado con pintura, lo cual se puso de moda. En lugar de las superficies suaves que estaban tan al uso en aquel tiempo, Monet usó un pincel muy cargado, lo que creaba texturas muy rugosas con pinceladas claramente visibles. Además, y al igual que sucedió con muchos impresionistas, no tenía demasiado interés en la representación precisa de los detalles. Prefería capturar el efecto general de la luz y del color para que los espectadores pudieran apreciarlo. Creía que la naturaleza podía cambiar en cualquier momento con el simple paso de una nube o el cambio en la dirección del viento. Por lo tanto, no había suficiente tiempo para mezclar los colores si el artista quería atrapar el momento exacto. La consiguiente falta de acabado en los cuadros de Monet enfadó a los críticos, quienes veían en esto el resultado de una simple pereza. Pero a pesar de los muchos períodos de casi inanición, Monet mantuvo su técnica artística. En 1870 Monet tuvo que abandonar Francia para no verse involucrado en la guerra franco-prusiana, mudándose a Londres. Fue allí donde conoció al marchante Paul Durand-Ruel, un hombre que sintió simpatía por las ideas de Monet y que llegaría a ser uno de los principales defensores de los impresionistas. Pero al finalizar la guerra, París volvió a ser el centro de actividades de Monet y sus contemporáneos, cuyo trabajo se vería expuesto al público por primera vez. Cansados de los continuos rechazos del salón, los artistas que serían conocidos como los impresionistas decidieron presentar su propia exposición en el estudio de un fotógrafo en el Boulevard de los Capuchinos. El 15 de abril de 1874, el mundo pudo contemplar por primera vez el arte impresionista. Se encontraban expuestos los trabajos de Monet, Renoir, Degas y Pissarro, entre otros, incluyendo a Manet, quien, a pesar de no ser un impresionista en toda regla, mantenía una relación muy estrecha con aquellos que sí lo eran. Una de las obras de Monet, titulada Impresión Sol Naciente, llevó a un asombrado crítico a burlarse del grupo llamándoles impresionistas a modo despectivo, pero los integrantes del grupo admitieron ese nombre para denominarse a sí mismos. Una crítica publicada nos ayuda a entender el sarcasmo con el que se hablaba de Monet y sus colegas. Estos que se creen artistas y se llaman a sí mismos revolucionarios, impresionistas, cogen un lienzo, lo colorean, lo llenan de pinceladas y lo firman con su nombre. A pesar de la dura oposición, los impresionistas siguieron experimentando con sus nuevas ideas. El deseo de ver distintos efectos de la luz sobre un sujeto en horas diferentes del día obligaba a menudo al artista a realizar el dibujo varias veces. Monet realizó 40 dibujos de la Catedral de Rouen, todas desde el mismo ángulo pero a horas diferentes, mostrándonos así el paso del tiempo mediante el movimiento de la luz sobre una misma figura. Monet intentó crear algo más sólido, algo más duradero. Así que desarrolló esta idea de captar el paso del tiempo, estudiando una imagen, llevándola hasta los límites, experimentando con la teoría de la composición. En Los Álamos, por ejemplo, se ven líneas verticales disparándose hacia arriba en el lienzo, en formación de zigzag japonés, llevando la vista más allá, empujando la pintura hacia el exterior. Incluso en la catedral encontramos toda la exploración del ideal impresionista. El emparejamiento de los amarillos con los morados subdivididos en grupos de naranjas con azules. Utilizó esta catedral para aplicar sus ideas. La fascinación que sentía Monet, sobre todo hacia los efectos de la luz, puede apreciarse en su dibujo de una estación de tren de París de 1877, la estación de San Lázaro. No es la estación en lo referente a la actividad humana lo que es importante.
es el movimiento del humo, del vapor, encerrado en el marco de la estación misma. Aquí Monet reflejó con veracidad exactamente lo que veía, con pinceladas rotas que plasmaban su visión. No es la acumulación de cosas que sabía que estaban allí, sino la impresión que éstas causaban en su retina. Estos trenes eran absolutamente nuevos. La gente vestía la última moda. Los bloques de apartamentos que se ven al fondo eran también nuevos. Eran temas modernos para un artista contemporáneo. El entusiasmo de Monet por pintar escenas reales del exterior, según él las veía, fue compartido por uno de sus amigos y colegas, Camille Pissarro, quien contribuyó con su trabajo en la primera exposición impresionista de 1874 y en todas las que siguieron. Los logros de Pissarro en el impresionismo se desarrollaron a través de su relación con Monet y otros pintores. Tuvo que irse a Londres, como le pasó a Monet durante la guerra franco-prusiana, y se puso a pintar en Eschaut, una zona al sur de la capital británica donde residía. Su pintura de Lower Norwood está llena de las toscas pinceladas y la ausencia de líneas que ya hemos visto en Monet. El estilo de Pissarro se aleja mucho de su espontaneidad inicial, dirigiéndose hacia una estructura de pinceladas fragmentadas, recogiendo las ideas que estaban presentes en los impresionistas sobre la luz en la superficie. Usó sombras de color para crear esa sensación de luz en sus trabajos. Su técnica era dividir su trabajo en pequeñas zonas. Sus tendencias anarquistas le hacían interesarse sobre todo en el mundo del trabajo, en la gente trabajadora. Experto en el manejo de la luz y gran entusiasta del arte del paisaje, quizás los trabajos más conocidos de Pissarro son sus escenas en las calles de París. Para captar la vibrante cualidad de la luz, Pissarro, como otros muchos impresionistas, daba pequeños y rápidos toques de pincel. De nuevo, los críticos reaccionaron enérgicamente en contra, pero en 1897, casi al final de la carrera de Pissarro, el cuadro El Boulevard de los Italianos logró mucha más aceptación. Por entonces, la práctica de retirarse hacia atrás para captar la impresión general del lienzo se había hecho habitual, y ello fue un avance significativo en la apreciación del arte impresionista. Otro pintor esencial en el movimiento impresionista fue el gran amigo de Monet, Pierre-Auguste Renoir. Renoir quizás sea el más apreciado de todos los impresionistas debido a los motivos retratados, escenas sencillas de la vida real con niños guapos, adultos ociosos, flores y hermosos desnudos. Aunque realizó muchos paisajes, su especialidad fue el estudio de la figura humana, a menudo en escenas de grupo. Un ejemplo de esta tendencia, pintado en 1881, fue Almuerzo de remeros. Uno se siente como si asistiera a la escena, una escena llena de posturas casuales, no posadas. Renoir fue grande en las descripciones de grupos, creando escenas muy vivas, con una mezcla de colores particular y una especial habilidad para mostrar cómo se refleja la luz del sol sobre sus personajes. Un maravilloso ejemplo de su técnica puede contemplarse hoy en el Louvre. Se trata de su obra de 1876, Le Moulin de la Galette, un trabajo que expresa completamente el alma del ideal impresionista. Algo típico en la obra de Renoir es que causa una impresión transitoria, una alegría al contemplar su obra, un placer a la vista. Hay en este cuadro una espontaneidad, una ligereza en las rápidas y cortas pinceladas que hacen de esta obra una pintura impresionista muy característica. Hay uniformidad en la superficie y un diseño que obliga a la vista a pasar de una zona de luz a otra. Estos lugares eran muy populares en aquel tiempo, parecidos a las actuales discotecas y bares a los que van los jóvenes. Muchos de los logros de Renoir también se observan en la obra del cuarto gran artista del período impresionista, aunque Edgar Degas consiguió por sí solo una obra única.
Nació en 1834 y jamás se desharía de su aprendizaje clásico. A lo largo de toda su carrera le dio más importancia al dibujo y a la línea que Monet, Pissarro o Renoir. Algunos críticos sostienen que Degas no fue realmente un artista impresionista. Pero lo fue, y mucho. Fue miembro del Círculo Impresionista y mostró sus obras en 7 de las 8 exposiciones que realizaron. En su obra Las planchadoras, que se halla en el Louvre, podemos ver que compartía plenamente el deseo de Renoir por captar el instante. Más que cualquiera de sus contemporáneos, Degas fue un hábil pintor del movimiento, y los motivos de su arte se centraron especialmente en las carreras de caballos, los bañistas y principalmente las bailarinas. Captó estos motivos, recortando escenas y figuras de un modo aparentemente accidental. Tomó prestada esta técnica de los grabados a color de los artistas del siglo XVIII. Los impresionistas también mostraron mucho interés por el reciente descubrimiento de la fotografía. Degas la estudió con detalle y trató de plasmar en sus pinturas esa impresión de instantánea. Degas consiguió una cámara fotográfica en los años 80 y hacía sus propias fotografías. Se encontraron muchas en su estudio cuando murió. Sabemos que también tomó prestadas algunas fotografías del estudio del Ballet de París y utilizó la fotografía para cambiar dibujos de caballos, corrigiéndolos bajo este nuevo punto de vista fotográfico. Pero, como se comentó anteriormente, fueron las pinturas del Ballet de París las que señalaron la cima del trabajo de Degas. Tomaba apuntes en su estudio de una modelo y combinaba poses en grupo, describiendo escenas de ensayos y actuaciones. La obra Ensayando en el escenario, de 1874, es una clara muestra de ello. Estamos en el escenario o entre bambalinas con las bailarinas. No están posando ni obligadas a realizar su mejor actuación. Son captadas en situaciones inesperadas, no en su mejor momento. Degas responde al movimiento de las bailarinas y ese punto de partida tan poco convencional me interesa más que, digamos, la puesta en escena. Cuando tuvo lugar la última exposición impresionista en 1886, en la que de nuevo figuraba el trabajo de Degas, había aumentado el nivel de aceptación del movimiento tanto por el público como por muchos críticos que en un principio habían sido muy recelosos. No obstante, hacia 1886, la unidad del movimiento impresionista comenzó a desvanecerse. Las sutiles diferencias de planteamiento de algunos de estos pintores les llevó poco a poco a ser descritos como postimpresionistas. Desde un punto de vista técnico, uno de los artistas más innovadores de este movimiento fue Georges Seurat. Fue en la octava y última exposición de los impresionistas, en 1886, en la que Georges Seurat mostró su obra Un domingo por la tarde en la isla de la Grande Jatte. Seurat era experto en un método que llamó divisionismo, también conocido como puntillismo. El puntillismo sitúa pequeños puntos de colores puros de una forma sistemática sobre el lienzo. Vistos desde lejos, estos puntos parecen convertirse en una gama nueva de color de una luminosidad creciente. Aunque es efectivo, es un proceso muy laborioso comparado con lo que ya hemos visto. Mientras que los impresionistas lo lograban espontáneamente, Seurat lo hacía deliberadamente y con mucho esfuerzo. Se aplica el pigmento puro sobre la superficie del lienzo y mediante la yuxtaposición de ciertos colores se crea un tercer tono. A medida que uno se va alejando de la tela, estos colores parecen fundirse creando un tercer color o una tercera sensación de color. Las sombras retenían los colores de los elementos cercanos, de manera que se creaba una unión entre ellos. Así, un campo con hierba también tendría reflejos del azul del cielo. Su trabajo meticuloso y su evidente amor por las formas matemáticas en el arte pueden verse en su estudio del Puente de Courbevoie de 1886.
Pero es tal vez el lienzo que se encuentra expuesto en la National Gallery de Londres el que mejor plasma la técnica única de Seurat. Se trata de un baño en Asnières, conocido también como Los Bañistas. Los Bañistas, ahora expuesto en la National Gallery, es un trabajo de transición. Uno puede ver que fue el primer paso hacia las posteriores teorías sobre la mezcla de colores, lo que aquí comenzó a aplicar Seurat. Sus pinceladas muestran una organización y una claridad que difieren mucho de la forma de trabajar de los impresionistas. Hay una paleta de gama alta, organización y claridad en la composición. No se deja nada al azar. En el trabajo de Seurat, la aparente falta de forma de las primeras pinturas impresionistas fue sustituida por una regularidad estricta, y este sentido intelectual puede verse como un gran alejamiento de la tradición. Su preocupación por el color fue compartida por otro artista que también sería considerado posteriormente como postimpresionista, Paul Cézanne. Nació en 1839 y su desarrollo artístico, al igual que el de Seurat, estuvo muy influido por el impresionismo. Entre 1872 y 1873 trabajó con Pissarro aprendiendo la técnica de los impresionistas, y algunas de sus obras pudieron verse en sus primeras exposiciones. Aunque Cézanne había aceptado en un principio las teorías impresionistas sobre el color y el uso de temas cotidianos como motivo, se sintió frustrado por la falta de forma y de estructura de ese estilo. Cézanne realizó paisajes y naturalezas muertas usando una nueva teoría del color. Creía en la representación de la naturaleza a través de diseños de color. Pensaba que el color es lo único que vemos y que el color debería bastar para cumplir el papel tradicional de las luces y las sombras a la hora de dar profundidad y solidez a los motivos que pintaba. No quería regresar a los convencionalismos académicos de dibujar y sombrear, y en su lugar utilizaba colores fuertes e intensos para dar vida a sus obras en los distintos planos y volúmenes. Si tenía que distorsionar las líneas para conseguir el efecto deseado, lo hacía. Cézanne modelaba con el color. Hay en él una estructura subyacente y una forma de dibujar que anteriormente no tuvieron sus precursores impresionistas. De hecho, es difícil encontrar el dibujo en el impresionismo. Cézanne lo hacía constantemente. En su lucha por representar a la naturaleza puramente con el color, Cézanne trabajó de modo incesante durante muchos años. Su gran reto fue aplicar sus teorías a la pintura de paisajes en las que no podía usar la técnica instantánea de los impresionistas. Se pasó días, meses e incluso años experimentando con los motivos de su trabajo. Uno de ellos fue la montaña de Saint-Victoire, cerca de su casa, pintada muy a menudo y en la que nos impresiona con su uso del color para dar solidez a los temas que retrata. Logró esta solidez concentrándose en la superficie y desplazando el punto de perspectiva hacia un lado. De hecho, sus pinceladas se centraban en la superficie. Modulaba el espacio gracias a la interacción de colores fríos y cálidos. Los fríos retrocedían y los cálidos avanzaban. Utilizaba pinceles de punta cuadrada que ayudaban a cortar y a mezclar los tonos. También buscaba la geometría, no solo de los motivos retratados, sino en su relación con los límites exteriores. Creaba una sobrecogedora variedad de puntos de vista que mantenía fijos haciéndolos conservar la calidad de la superficie. Encontraba un motivo, algo que se podía ver cada día, pero presentando infinitas posibilidades que no llegaron a agotarle. No era solo el efecto cambiante de la luz, sino la distancia desde la que lo observaba y la innumerable cantidad de formas en las que se podía incluir dentro de un rectángulo. Quizás esto hizo que Cézanne fuera una figura tan significativa para el siglo XX, ya que en cierto sentido es cierto que hay infinitas posibilidades de disponer el color, las formas y las figuras dentro de un rectángulo. Otro artista interesado en el color fue Paul Gauguin. Nació en 1848 y comenzó su carrera artística como aficionado mientras trabajaba como agente de bolsa, pero bajo la influencia de Pissarro, su arte se convirtió en el objetivo principal de su vida. Gauguin exponía habitualmente en las muestras de los impresionistas y como ellos, también se interesó en las ideas impresionistas. Gauguin trató de hallar un uso expresivo del color,
influido por el arte de los pueblos primitivos y por los grabados japoneses tan admirados por Degas. Quizás podemos ver sus logros en su gran obra La visión tras el sermón, lienzo también conocido como Jacob luchando con el ángel. Siendo un hombre solitario y atormentado, Gauguin dejó Francia en 1891 y partió hacia el Pacífico intentando escapar de lo que consideraba una civilización claustrofóbica. Pasó prácticamente el resto de su vida en islas de los mares del sur, como Tahití, empapándose de la cultura polinesia e incorporándola en su arte. Además de su importancia como uno de los mejores representantes del período postimpresionista, Gauguin también fue una de las pocas personas que apreciaron en ese momento el arte de otro gran postimpresionista, un hombre solitario y atormentado, un artista sin el cual cualquier referencia al postimpresionismo sería incompleta, Vincent van Gogh. Vincent van Gogh está hoy considerado como el mejor pintor holandés desde Rembrandt. Pero durante su trágica existencia, que terminó con su suicidio a los 37 años, su genio apenas fue conocido por un puñado de personas, incluyendo a Gauguin. La hoy tan famosa vida de Vincent van Gogh es un ejemplo clásico de un artista absolutamente ignorado en vida, pero reverenciado posteriormente. En la década de 1880 vemos su transición desde la pintura basada en las tonalidades de los Países Bajos hasta su traslado a París, donde fue influido por Pissarro y comenzó a trabajar con pinceladas cortas. Quizás el cambio más significativo tuvo lugar cuando se mudó al sur de Francia, a Havre, en la Provenza, donde incluyó la luz, el brillo y las mezclas saturadas de colores de un modo que jamás se había visto en el arte occidental. Los mejores trabajos de Van Gogh fueron realizados 2 años antes de su muerte, en 1890. Como Cézanne, creía en el uso de los colores fuertes y los aplicaba con gruesas pinceladas o salpicando puntos, o incluso los aplicaba directamente desde los tubos de pintura. En sus famosas cartas a su hermano Theo, Van Gogh se refería a su poder para crear y hablaba del uso del color para expresarse. Experimentó con nuevos colores y distorsionó formas para poder reflejar sus emociones sobre el lienzo. Ya no quería pintar escenas del mundo que veía, sino pintar el mundo según lo sentía. Hay una fantástica cita en una carta a su hermano. El color quiere decir algo en sí mismo. Uno no puede pasar sin ello. Uno debe usarlo. El resultado es más hermoso que la simple imitación de las cosas mismas. Para Van Gogh, esto significó, de hecho, una manera pacífica de ser feliz, abandonando, por supuesto, el realismo. Hay discrepancias en cuanto a la perspectiva, pero es el efecto del color principalmente y el efecto producido sobre las líneas lo que él quiere realmente comunicar. Utilizó el color de una manera muy expresiva, es decir, abandonándose, intentando crear un espacio ilusorio, empujándolo por la superficie. Ciertos colores tenían significados específicos. Por ejemplo, el amarillo significaba un renacimiento. Durante sus últimos años, Van Gogh produjo una prodigiosa cantidad de pinturas a pesar de sus continuos ataques de locura. Fue durante uno de esos ataques cuando se lanzó con una cuchilla sobre Paul Gauguin, su gran admirador, que había ido a quedarse con él en la Provenza. Lleno de remordimientos, aquella noche Van Gogh se cortó la oreja. No obstante, durante los períodos lúcidos, realizó algunas de sus más famosas pinturas, muchas de ellas describiendo los temas más simples. Sus obras Campo de trigo con cipreses y Los girasoles son solo 2 de los muchos trabajos memorables creados por un hombre al que se le agotaba el tiempo. De hecho, se pegó un tiro el 27 de julio de 1890, habiendo vivido en la más absoluta pobreza, sin saber del éxito que tendrían sus obras en el siglo posterior. Más que cualquiera de los grandes artistas del impresionismo y el postimpresionismo, Vincent van Gogh pagó el mayor precio por su compromiso, el compromiso con la innovación y la experimentación que caracterizó el trabajo de los grandes impresionistas y sus seguidores.
Fue un período que contribuyó significativamente a la evolución del arte, que ya nunca sería igual.